World Congress Colombia 2022. Seguimos con nuestro programa. Nos quedamos con México o regresamos a México con el doctor Carlos Joel Miramontes Muñoz. Por favor, un fuerte aplauso. El doctor es médico especialista en medicina regenerativa y el nombre de su conferencia es Células Madre Mesenquimales, preparación para aplicación en pacientes. Bienvenido, mi querido doctor. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es la primera vez que acudo al CISDED. Espero poder aportarles algo que sea de ayuda para todos ustedes. ¿Por qué células madre? Bueno, ¿por qué en células madre? Yo en el 2008 tuve un padecimiento que se llama Guillain-Barré. Estuve en coma 22 días. Cuando desperté, bueno, si ven, estuve intubado. No movía más que los dedos de la mano, de una sola mano, todo paralizado completamente. Mis colegas médicos me dijeron que si no me moría, que nunca iba a volver a trabajar. Tuve la fortuna de que un amigo estaba trabajando con unas células llamadas células mesenquimales. Estas células se obtenían de la grasa de los pacientes, lo que todos tenemos, la grasa de la gordura, pues, de la llantita. Pero lo padre de estas células es que ya no tienen que ser del mismo paciente, que podría ser de cualquier donador. Entonces, como dicen, un perdido a todas va. Les dije, ¿sabes qué? Ponme las células. Para no hacerles el cuento largo, me enfermé en octubre del 2008. En enero ya estaba volviendo a manejar y ya empezaba a trabajar otra vez, gracias a la aplicación de las células madre. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, quise seguir poniendo células madre. Y como sabemos, en México son un poquito piratas, entonces me daban pura madre sin células. ¿Qué hice? Puse unos laboratorios que empezó el Instituto de Terapia Celular, donde nosotros teníamos células de origen halogénico, que quiere decir que era de donadores sanos, donadores jóvenes, porque aparte de obviamente, yo estaba enfermo, de intentarme poner unas células más sanas, como vieron en el video anterior de mi colega doctor, se ve que está metiendo una agujota donde sacan médula para obtener células madre. Entonces tenían que sacarme células de la médula y no estaban muy sanas también. Entonces empezamos a producir las células en el laboratorio, no nomás las células, sino también diferentes productos derivados del factor celular, que es todo lo que sueltan las células madre para regenerar. Y empezamos a trabajar con ellas. ¿Qué resultados hemos tenido? Bueno, ya les expliqué más o menos lo que son las células madre. Todo empezó con la creencia de que las células madre producen cáncer o producen tumores. Esto es cierto. Las primeras células que se obtenían se llamaban células embrionarias y tenían que hacer abortos para obtener estas células. Aparte de que el aborto está prohibido en muchos países, estas células eran muy cancerígenas o mutaban muy fácil para cáncer. Entonces después salió el auge de las células de cordón umbilical, que no sé si aquí todavía en Colombia está el auge, pero en México hubo muchos años donde había muchos bancos de cordón umbilical, donde únicamente obtenían células hematopoyéticas. Este tipo de células eran únicamente para enfermedades de la sangre, como por ejemplo la leucemia, pero el problema es que las estadísticas en leucemia, estamos hablando que de 100,000, un solo paciente se va a enfermar. Entonces, todas las personas que estaban pagando las células o el banco de células madre, nunca llegaron a utilizar esas células madre porque eran unas estadísticas muy bajas. Entonces fue cuando encontraron las células mesenquimales, que son las que les explico, que vienen de la grasa. Y lo padre de estas células, que ya no tienen que ser autólogas, ya pueden ser de banco. Se obtiene de la médula ósea, se obtiene de la grasa, se obtiene de la placenta, se obtiene del cordón umbilical, e incluso se puede obtener también de la menstruación de la mujer, es rico en células madre. Este tipo de células, como bien comentó el doctor Pedro Pablo, se pueden convertir en cualquier órgano y regenerar cualquier órgano y tejido de nuestro organismo. Este es de todo lo que obtenemos nosotros en el laboratorio de las células madre. Al final, todas son células mesenquimales, todas trabajan igual, pero depende su origen, puede tener diferente ayuda. Por ejemplo, las células de pulpa del diente, que son de los dientes de leche de los niños, sirven mucho para regenerar cartílago. Las células de grasa pueden servir mucho para la belleza, mucho para el rejuvenecimiento,
Y las células de placenta y cordón se usan mucho para enfermedades neurodegenerativas. Los beneficios de las células madre, bueno, son todos los que ven ahí, pero los tres principales es, al momento de que yo pongo una célula madre intravenoso, primero desinflama todo el organismo, que es una de las funciones principales, desinflamar. Posteriormente empieza a modular el sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una enfermedad autoinmune como artritis y tenemos un sistema muy alto, lo va a bajar a lo normal. O si tenemos una enfermedad donde el sistema inmune está muy bajito, lo va a subir a lo normal. Esto es lo interesante de las células, porque una enfermedad como lupus, como artritis reumatoide, después de la segunda aplicación tenemos unos resultados impresionantes, porque el paciente empieza a modular su sistema inmune, incluso dejan de tomar la cortisona y todo el montón de medicamentos que tienen efectos colaterales muy altos, y con las propias células madre están controlados todos los pacientes. Y la última función para mí de las más importantes, que es la regeneración de los órganos y sistemas. ¿Qué queremos decir? Si tenemos un paciente con un daño en el hígado se va a regenerar y va a volver a cumplir sus funciones. Algo importante que debemos de saber de las células madre, que las células madre no son levantamuertos. ¿Qué queremos decir? Que, por ejemplo, si tenemos un paciente con insuficiencia renal, que su riñón ya no funciona más que un 5%, las células madre no van a regenerar ese riñón, porque ya está un riñón que ya no está trabajando. O, por ejemplo, una hepatitis grado 4, ya está muy dañado el hígado y no se va a regenerar. Para que una célula madre pueda trabajar o pueda regenerar un órgano, el órgano debe estar trabajando mínimo a un 20% de su función. Si tenemos una insuficiencia renal de un 20%, aplicamos células madre y yo he aumentado de un 20 hasta un 40, un 60% la función renal en mis pacientes, siempre y cuando estén orinando y tengan una función de un 20%. Por eso, a veces los tratamientos con las células madre no funcionan o dice la gente que no sirve. Es una de esas de las partes, ¿no? Que no funciona, porque llegan a poner un tratamiento con células madre como una última alternativa. Como dicen, no, ya probé todo, ahora voy a tratar un tratamiento diferente o un tratamiento que probablemente no está avalado aún. En México ya hay licencias para trabajar con células madre, pero por ejemplo en Estados Unidos aún la FDA no está autorizando trabajar con células de banco, y no porque no funcionen, sino porque cuando estuvo Bush prohibió trabajar con las células madre porque se obtenían del embrión, que era del aborto, y él estaba en contra del aborto, entonces las prohibió durante muchos años, hasta que llegó Obama y liberó ya trabajar con células madre. Y como sabemos, FDA tarda de 15 a 20 años para liberar un tratamiento nuevo por todas las investigaciones que hace. Entonces, las células madre sí funcionan. Ya es mal llamado un tratamiento alternativo. Yo creo que es un tratamiento mucho más científico que cualquier tratamiento alópata que podamos tener, porque para obtener las células pues no es tan sencillo como se pensaba. Ahorita con el laboratorio ya es tan sencillo como hablar y pedir un vial con 5 millones de células, con 25 millones de células, 50 hasta 100 millones de células, dependiendo del padecimiento del paciente. Ya no tenemos que meter al paciente al quirófano para tomarle grasa o para sacarle la médula, sino que ya únicamente se abre el laboratorio y el laboratorio manda las células. Normalmente me hacen mucho la pregunta de cuáles células funcionan mejor, si las autólogas o las de banco. Para mi modo de ver y para los 14 años que llevo trabajando con células, son las de banco. ¿Por qué? Porque no nomás obtenemos las células, sino que también las expandimos. Al momento de expandirlas, obviamente, tomamos estudios para que no estén contaminadas. Hay un estudio muy importante que se llama de función, que si las células con unos interleucinas no se convierten a cartílago o a hueso, arriba del 80%, ese cultivo no va a servir o no nos sirve. Entonces, metemos un cultivo nuevo donde sí todas las células se convierten a hueso y sea un cultivo funcional. Cuando tomamos células autólogas, no sé si alguien ha trabajado con células autólogas, que tomamos la médula, se centrifuga, se obtienen las células y así como vengan, se aplican las células. No se ve si están vivas, si están muertas, qué tipo de células son, cuántos millones de células queremos meter, si están contaminadas, porque obviamente al hacer una punción, aunque sea en quirófano o donde sea, pues ahí sí hay el riesgo de contaminación. Entonces, al ser células autólogas, pues tenemos todas esas
pues malas, ¿cómo se puede decir? Pues malas contraindicaciones, ¿no? Que puede ser que no sean funcionales, que sean contaminadas, que no sean células mesenquimales, que sean únicamente células hematopoyéticas, las que estamos metiendo al organismo. Entonces, al momento de nosotros ya estar trabajando con las células de banco, sabemos cuántos millones de células son, sabemos qué tipo de células son, tenemos las células limpias porque no únicamente le hacemos pruebas de bacterias, sino le hacemos PCR para virus, para hongos, para todo tipo de infecciones o enfermedades que pueda hacer. Y aparte, hacemos un estudio muy especial que se llama de oncogenicidad, donde de la célula madre o el cultivo que tenemos, hacemos un estudio genético donde más o menos investigamos con unas 3.000 mutaciones, 3.500 mutaciones para cáncer. Con esto podemos asegurar al paciente que sus células no van a mutar en cáncer o no va a producir un cáncer en él al momento de hacer la aplicación. Este es un ensayo que nosotros hicimos de viabilidad. Al momento de que las células madres salen de la incubadora o del laboratorio, tenemos únicamente 72 horas para aplicarlas. ¿Qué quiere decir? Que si en esas 72 horas no aplicamos las células, se van a morir o se empiezan a morir todas las células. Este pequeño estudio que hicimos nos demuestra que mucha gente que dice que tiene células madre, o que su médico le aplicó células madre, pero que se las llevó a su casa y que se aplica cada semana o cada 15 días, es pura mentira. ¿Por qué? Porque las células en 72 horas están muertas, ¿no? La forma de aplicación es muy importante, que también vamos a ver más adelante, para saber si sí están aplicando células madre el paciente que atendió o que se atendió con algún médico, o es únicamente pues un robo, ¿no? Como siempre nos pasa, una charlatanería, como hay mucho, en México hay muchísimo, yo creo que en todos los países pues también hay mucho. ¿Cómo se lleva a cabo la función de las células? Como les explicaba, llegan las células y estimulan todas las células dañadas para que vuelvan a trabajar. Eso quiere decir, como les decía, que si el órgano está muerto, pues ya no va a haber nada que estimular o nada que pueda estimular las células madre que pongamos en el tratamiento. Más sin embargo, hicimos un estudio donde pusimos células madre directamente en la articulación, en la rodilla, y después de una aplicación de 40 millones, a los 3 meses el cartílago había crecido 20 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que sí, las células sí se convierten en cartílago. O sea, sí hacen esa función también, pero dentro del cuerpo funcionan un poquito diferente, ¿no? Lo que comentaba el doctor, que al momento de inyectar las células en la espalda, que pone junto con PRP, si lo hacemos, lo ponemos para que las células tengan un poquito más de alimento, pero realmente lo que las células siguen son las señales químicas de un órgano inflamado o de un órgano dañado para poder hacer esa regeneración. Entonces es bien sencillo cuando tenemos o queremos atender a un paciente, ¿cómo hay que prepararlo? Primeramente, yo lo que hago en las consultas, les pongo un día antes o 2 días antes un suerito que nosotros le pusimos Rejuvemax. Tiene megadosis de vitamina C, tiene DMSO como desinflamatorio a nivel celular y tiene vitamina B. Con tan solo este suero, que nos ayuda a desinflamar todo el organismo antes de aplicar las células madre, podemos reducir el tratamiento o la aplicación de células a únicamente de 3 a 5 aplicaciones para tener un resultado óptimo en el paciente. Cuando inicié a trabajar con las células hace 14 años, había veces que ponía hasta 10, hasta 20 aplicaciones en el paciente, porque no lo preparaba antes de aplicarle sus células madre. Entonces, si nosotros preparamos al paciente antes, obviamente controlando hormonas, controlándole desde la alimentación, hay veces que viene el paciente muy dañado, que hay que hacer una quelación para eliminar el exceso de radicales libres y que sea mejor ¿cómo se llama? El trabajo de las células al momento de aplicarlo en la vena. A veces el paciente llega asustado porque dice, es que doctor, ya me van a hacer una diálisis y ya me voy a morir y ya nunca voy a dejarla en la vida. Esto es falso, ¿no? Es importante cuando un paciente está muy dañado de su riñón o está muy enfermo y está muy intoxicada su sangre o muy saturada de radicales libres, lo que es la diálisis o la hemodiálisis nos puede ayudar a limpiar la sangre antes de aplicar las células madre. Se le hace una diálisis, 2 diálisis, se ponen las células madre y el paciente tiene una mejor mejoría o una mejor función renal en muy corto tiempo. Aproximadamente la segunda aplicación, el paciente ya ha dejado las diálisis, ¿no? Cuando tiene todavía una función del 20%.
Bueno, esto es bien importante. Las células madres, siempre si alguien ha trabajado con células, cuando las aplicamos no se debe de aplicar en el suero o arriba para que se diluyan. Porque una de las funciones, una de las pruebas de las células es que se pegue al plástico en el medio de cultivo. Entonces, si nosotros lo ponemos en el suero, se nos va a pegar como un 20 o un 30% en el suero que pongamos. Por eso tiene que poner directamente en la Y, las células madre. Que esto mucho no lo saben, ¿no? Lo ponen directamente en el suero. Aparte de que se pegan mucho por el mismo sodio, la membrana se inflama y las células se mueren, o un porcentaje alto de células se muere. ¿Qué exámenes hay que hacerle al paciente? Esto es muy importante. Siempre se hay exámenes de hepatitis, se hay exámenes de SIDA, infectos contagiosos, y hacer los exámenes de acuerdo a su historia clínica para cáncer. Porque aunque no sabemos que las células madre no producen cáncer, pero si el paciente ya tiene un tumor o ya tiene un cáncer y no se ha dado cuenta, puede hacer que crezca este tumor. Hay dos teorías que dicen, una que dice que las células madre ayudan a que el cáncer sea pequeño y hay otras que dicen que no, que las células madre estimulan el crecimiento del cáncer. Yo en lo personal tuve una pacientita de 4 años que me llegó con un tumor hepático. Yo le hice una toma de muestra para hacerle una inmunoterapia que se llama Cell Natural Killer, que también hacemos, pero sus papás estaban divorciados. La vacuna tarda como 8 a 10 días en estar lista. Le tomé la muestra a la niña se fue a su casa y su papá lo llevó a aplicar células madre a la niña con otro médico. Le dice a su mamá que le aplicó 100 millones de células, pero el día que fue a mi consulta, después de un mes, el tumor había crecido 4 veces más de tamaño. O sea, obviamente ya no podemos ayudar a la niña porque ya el tumor estaba hasta por fuera. Y lo único que hizo diferente fue poner células madre, ¿no? Cuando yo vi eso, cuando vi que el tumor se fue exponencialmente, creció 4 veces más de su tamaño en menos de un mes, dije, ¿sabes qué? Jamás hay que poner células madre en un paciente con tumores o en un paciente que tenga marcadores de cáncer aumentados. Primero hay que descartar que sea algún tumor y después ya se pueden aplicar las células madre, ¿no? Realmente las aplicaciones de células madre son sencillas, son en la vena. Esta aplicación intratecal son para pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, se llega directamente al cerebro. Nosotros lo hacemos en quirófano, lo hace un anestesiólogo, como dicen, cada chango en su rama, entonces mejor que lo ponga el anestesiólogo, yo le doy células y él las aplica. Y es sencillo, ¿no? En menos de 15 minutos ya el paciente se para y se puede ir a su casa sin ningún problema. Esta es la aplicación en rodilla, esta sí la hago se puede hacer en consultorio, no hay ningún problema. Uso una hoja 27G de 2 a 3 centímetros de solución donde vienen las células, 25 millones de células, y es suficiente para empezar la regeneración del cartílago y el paciente mejora muy rápido. ¿Qué pasa a veces obviamente cuando ponemos células madre en rodilla, al haber una regeneración siempre hay una inflamación? Que es lo que decían con dar antiinflamatorios y dar medicamentos para el dolor, pues sí inhibe un poquito la regeneración del mismo cuerpo al disminuir la inflamación. Entonces, ¿qué hacemos en los pacientes? Al momento de aplicarle, los ponemos en reposo unos 2 días, se pone el sábado, reposo domingo y el lunes ya puede ir a trabajar sin ningún problema, ¿no? Es sencilla la aplicación y tan fácil como hablar, se piden las células y se aplica. Contraindicaciones de las células madre. Bueno, como ya les dije, el cáncer. Otra de las contraindicaciones es las enfermedades virales. ¿Por qué es esto? Porque nosotros en una enfermedad viral queremos tener el sistema inmune alto para que el virus no se replique y tu mismo cuerpo esté atacando el virus. Si ponemos células madre y hay una infección viral, al modular el sistema inmune, el virus se puede replicar más rápido. Entonces, si queremos tratar, por ejemplo, una insuficiencia hepática de hepatitis C, hay que negativizar primero el virus y después ya se puede aplicar las células madre sin ningún problema. Por ejemplo, cuando fue lo del COVID, esto fue muy importante porque no se podía aplicar al principio de la enfermedad, pero cuando ya el paciente tenía la enfermedad de pulmones o la inflamación, pues ya se puede aplicar porque ya tiene una hiperreacción autoinmune, entonces ya se modula el sistema inmune y en menos de 1 hora el paciente volvía a tener de una saturación de 75, subía a 90 en menos de 1 hora de aplicación. Efectos colaterales realmente casi no hay. Hay una que se llama el síndrome de Alzheimer,
que es un síndrome de curación. Es normal que pase en algunos de los pacientes, no en todos pasa, pero si les da algunos de estos síntomas, se dan algunos asintomáticos nomás y al día siguiente está bien el paciente. Esta es una paciente que tratamos con células madre. Si pueden ver, bueno, fue una sola aplicación y ahí le pusimos un poquito con Dermapen en la cara. Y bueno, obviamente pues está feliz, ¿no? Este paciente, él me mandó su foto, es un paciente con Parkinson. Hicimos 5 aplicaciones. Aparte de quitarse el temblor, pues sin verse, se rejuveneció como unos 10, 15 años, ¿no? O sea, el paciente, él mismo me mandó su comparación, y únicamente la vena, exactamente, y le fue bastante bien. Este es el paciente que tuvo secuelas de acné, una sola aplicación con Dermapen y células madre, y así se nos mejora. Bueno, eso soy yo, como desde que me enfermé hasta ahorita, como he ido avanzando, me sigo poniendo células madre, sin ningún efecto colateral hasta ahorita, gracias a Dios. Son estudios que hemos hecho estudios de cartílago, regeneración de hueso, de reacción de injerto contra huésped, y el anticonverpris. Ahorita estamos haciendo un estudio donde vamos a intentar que todo lo de células madres se avale más, ¿no? Esa es la aplicación de células con Dermapen, los productos que tenemos con factor protector 50, como decía la doctora, y factores de crecimiento celular. Ahí se ven las aplicaciones, cómo mejoran los pacientes, ¿no? Con una sola aplicación. Bueno, me pongo un poquito porque ya se me acabó el tiempo. En cabello se puede hacer aplicaciones también, se inyecta subcutánea las células madre y se puede notar un buen crecimiento capilar. Obviamente tienen que tener folículos, porque si ya no tienen folículos, pues ya no levantamos muertos, como dicen, ¿no? Esos son mis datos y quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido doctor. CISDED